Otra de los factores que pueden modificar las velocidades es la presencia o no de catalizadores. Un catalizador es una especie química que permanece inalterado en la reacción, pero que modifica la evolución de la reacción a partir de los reactivos que estamos utilizando y dejando el resto de los factores que modifican a la velocidad fijos. Entonces, en general lo que sucede es que estos catalizadores aceleran nuestra reacción. Si nosotros tenemos que podemos graficar la velocidad de una reacción y en función de la concentración de catalizador, puede ser que la reacción directamente no transcurra si no tenemos catalizador. Entonces parte de cero y va aumentando a medida que aumenta la concentración de este catalizador, o podría suceder que suceda a una determinada velocidad en ausencia de catalizador, pero con la presencia de él aumenta. Entonces, lo que se verifica es un aumento de la velocidad de reacción con la presencia de este catalizador, con el aumento de la concentración de este catalizador. Los catalizadores tienen la característica que catalizan tanto la reacción directa como la inversa. Por tanto, no modifican las constantes de equilibrio. Nosotros habíamos visto que la constante de equilibrio era igual a la velocidad de reacción directa sobre la inversa, y tampoco modifican las constantes termodinámicas. Y en general tienen especificidad, es decir, catalizan específicamente una determinada reacción. Las catálisis pueden ser, dependiendo de si se producen en una fase homogénea o si se producen sobre la superficie heterogénea. Nosotros en este caso nos abocaremos solamente a las catálisis homogéneas, dentro de ellas catálisis producidas por protones u oxidrilos, y estas pueden ser específicas o generales. Catálisis específica es la catálisis debida solamente a la presencia de protones o oxidrilos del medio, y la general cuando además de los protones o oxidrilos catalizan la reacción los contraiones que forman las soluciones Buffer. Primero vamos a ver la catálisis ácida específica. Para esto, si nosotros tenemos un determinado reactivo que en agua nos da con una determinada velocidad específica los productos de reacción. Si escribimos su velocidad, entonces va a ser igual a esa K, que es dependiente del solvente nada más, una K0, por la concentración de ese reactivo. La concentración de agua, decíamos que estaba en exceso, entonces es una reacción de pseudo orden, no la colocamos porque su concentración va a ser muy elevada, no se va a modificar. Pero este reactivo, si le agregamos protones o hidronio con otra velocidad, que va a ser una constante catalítica debida a protones, nos dan los mismos productos de reacción. Entonces la velocidad, en este caso, va a ser igual a la constante esta catalítica por la concentración de A por la concentración del ion hidrógeno. Entonces la velocidad total va a ser la suma de estas dos, va a ser igual a K0 más la concentración de catalítica por la concentración de protones por la concentración de A. O sea, el A lo hemos sacado factor común. Es decir, que la K experimental va a ser igual a la K0, lo que nosotros determinemos en el laboratorio va a ser una K experimental, y que va a ser igual a la K0 más la constante catalítica debida a protones por la concentración de protones o iones hidrógeno. Esta K0 habíamos dicho que era la que era debida al solvente, cuando el solvente sobra. Entonces podemos pasarla al otro miembro, esta podemos determinarla, y va a ser igual a la constante catalítica por la concentración de protones. Podemos tomar logaritmo, y me queda que es igual al logaritmo de la constante catalítica más el logaritmo de la concentración de protones, y nosotros sabíamos que menos el logaritmo de la concentración de protones era pH, entonces me queda que el logaritmo de la K experimental menos la K0 es igual al logaritmo de la concentración de la constante catalítica menos pH.
Entonces, nosotros podemos conocer esta catálisis ácida específica si determinamos los valores de nuestra K experimental y hemos determinado la K0 y la graficamos en función del pH. Entonces, en el eje de las Y, el logaritmo de la K experimental menos K0, y en el eje de las X, el pH. Los puntos experimentales se acomodarán en una recta, es decir, nosotros hemos trabajado, supónganse, a pH 3, pH 4, pH 5, y obtenemos esta recta. La pendiente nos va a dar el orden respecto al catalizador, es decir, el numerito al cual está elevado esta concentración de protones. En general nosotros vemos que es de orden 1, lo que verificaríamos es que es de orden 1, y de la ordenada al origen podemos conocer esta constante catalítica, es decir, podemos conocer ahora nuestra velocidad de reacción cuando tenemos este catalizador. Si en vez de ácido hubiera sido básica, hacemos el mismo razonamiento que recién, nada más que en vez de colocar protones colocamos oxidrilo, llegamos a las expresiones totalmente similares a la anterior, hacemos la velocidad global o total, entonces la K experimental en este caso será la K0, que decíamos que era la del solvente, más la constante catalítica debido a oxidrilo por la concentración de oxidrilo. Nuevamente podemos pasar al otro miembro restando, y sabiendo que la concentración de oxidrilos es igual a Kw sobre la concentración de protones, tomamos logaritmo y me queda que el logaritmo de la K experimental menos K0 es igual al logaritmo de la constante catalítica básica por la Kw más pH en este caso. Entonces la pendiente en este caso va a ser positiva. De la pendiente podemos conocer el orden respecto al catalizador, y de la ordenada al origen va a ser igual al logaritmo de la constante catalítica por Kw. Entonces podemos conocer esta constante catalítica. Entonces nuevamente, en el laboratorio que hacemos, trabajamos a diferentes pH, pH 8, 9, 10, supónganse, calculamos esa K experimental y graficamos. Y podemos conocer, a partir de esos datos experimentales, el valor de la velocidad catalítica o la constante de velocidad catalítica debido a oxidrilos. Este logaritmo de K experimental que habíamos visto para el caso del ácido y para el caso de la base en función del pH, pueden presentar diferentes dependencias. Podría ser que una reacción tenga una zona en la que no se verifique una catálisis y que a partir de un determinado pH tengamos una catálisis básica, decíamos que las dependientes positivas eran las básicas, o podría ser que tengamos una catálisis ácida hasta un determinado valor de pH y luego sea independiente, o sea, no se modifique más la velocidad si aumentamos el pH, o podría ser que tiene una zona de catálisis ácida, una zona donde es independiente del pH y otra zona de catálisis básica. Es decir, hay diferentes dependencias de la velocidad respecto del pH. En forma general, lo que podemos decir entonces que la K experimental, en este caso estamos incluyendo la ácida y la básica, esa K experimental va a ser igual a una K0 que decíamos que era debida al solvente únicamente, más la constante catalítica debida a protones por la concentración de protones, más la constante catalítica debida a oxidrilos por la concentración de oxidrilos. Esta es la expresión general. Obviamente, si nosotros estamos trabajando en reacciones ácidas, esta concentración de oxidrilos será muy pequeña y podemos despreciar
y tendremos estos dos términos, que es lo que habíamos visto para catálisis ácida. Por otro lado, si estamos en zonas de pH 10, 11 o 12, la concentración de protones será muy pequeña respecto de la concentración de oxidrilo. Este término podremos despreciarlo y tendríamos el caso de una catálisis básica. Y en algunos casos puede ser que, como veíamos al inicio de lo que es catálisis, que en el solvente solito no se produzca o este sea un valor muy pequeño, podríamos despreciarlo y solamente considerar las catálisis, ya sea ácida o básica, dependiendo en el medio que estamos trabajando. Entonces, esta es la expresión general. Dependiendo del valor de pH que estamos utilizando, utilizamos una u otra expresión. Y decíamos que este tipo de catálisis ácida podía ser específica o general. Específica es lo que vimos recién, es decir, la catálisis es provocada exclusivamente por los protones u oxidrilos que estén en el medio. Y la general decíamos que además de los protones u oxidrilos que teníamos en el medio, esta catálisis podía ser debida a los contraiones que estaban presentes en la solución. Por ejemplo, si estamos en un buffer de pH 4, como es el ejemplo, podríamos usar acético acetato. Entonces, además de los protones que darán lugar a este pH 4, la presencia del ácido acético y del acetato podrían modificar la velocidad de reacción. Entonces, en este caso sería una catálisis general. Para verificar si se trata de una catálisis específica o general, lo que hacemos es trabajar, por ejemplo, si nosotros sabemos que la reacción se ve catalizada en la región ácida, trabajamos a un pH ácido, por ejemplo pH 4, y preparamos soluciones buffer con diferentes concentraciones totales, 0,1, 0,2, 0,3. Obviamente todos tendrán el mismo valor de pH, y lo que habremos modificado será la concentración total del buffer. Entonces, si hacemos esas experiencias y graficamos luego la K experimental que hemos obtenido en función de la concentración total del buffer, y los puntos se acomodan con una recta de pendiente cero, como la celeste, entonces nosotros decimos que por más que aumentemos la concentración total del buffer, no se modifica la velocidad específica. Entonces, es propio de una catálisis específica, solamente debido a los protones. Como la concentración de protones no se modificó en todos los casos, el pH era 4, es una catálisis solamente debido a los protones. Pero, si la experiencia nos dice que la K experimental aumenta cuando aumentamos la concentración total del buffer, además de los protones, porque todos eran, el pH era 4, también estarían catalizando la reacción los contraiones o los iones que están presentes en el buffer que hemos utilizado. Entonces, ese es el modo para verificar si se trata de una catálisis específica o general. Otra catálisis que se puede producir es la catálisis enzimática. Esta es una catálisis que nosotros decíamos en la superficie, en la parte heterogénea, y las enzimas son proteínas que en forma específica y efectiva catalizan reacciones biológicas. Algunas lo hacen así tal cual, y otras necesitan cofactores para actuar, que pueden ser iones metálicos o moléculas orgánicas. Entonces, una enzima, una proteína que tiene determinados sitios activos, en los cuales se une al sustrato en un equilibrio, forma un complejo enzima-sustrato, y luego este da los productos de reacción y la enzima tal cual. Entonces, el catalizador en este caso no es protones o oxidrilos como habíamos visto previamente, sino es la enzima.
Para hacer los estudios de estas catálisis enzimáticas, nosotros debiéramos poder determinar la actividad de estas enzimas, esta actividad enzimática, que se hace en unidades de enzima, que es la cantidad de enzima que cataliza 1 micromol de sustrato por minuto. Y para hacer esto, lo que debemos conocer son las condiciones óptimas a las cuales utilizar, con las cuales trabajar con esta enzima de pH, de temperatura y de medio. Los que hacen las reacciones catalizadas, en general tanto las de ácido base como las de enzima, nosotros habíamos dicho que los reactivos necesitaban alcanzar un determinado valor de energía, tenían que se formaba el complejo activado para darnos los productos. Es decir, necesitaban pasar esta barrera energética para dar lugar a nuestros productos. Cuando tenemos un catalizador, lo que hacen es modifican el caminito por el cual se producen nuestros productos, porque los productos son los mismos, pero este salto energético que deben vencer es mucho menor. Entonces, la velocidad de la reacción será mayor. Las reacciones se ven catalizadas. Para trabajar en las catálisis enzimáticas, lo que trabajamos es con sustratos. Nosotros ahora los reactivos los vamos a llamar sustratos, pero es lo que habíamos visto para las cinéticas químicas, como A, en este caso será el sustrato que utilicemos, y vamos a trabajar a diferentes concentraciones iniciales de sustrato. Y como habíamos visto también para los reactivos, podemos calcular a esos tiempos iniciales las velocidades iniciales como las pendientes a los tiempos iniciales. Entonces, si graficamos para cada una de estas experiencias que hemos realizado a diferentes concentraciones iniciales de sustrato, sus velocidades, y graficamos la velocidad de reacción en función de la concentración de sustrato, en estas reacciones enzimáticas tienen este tipo de curvas. Van aumentando la velocidad de reacción hasta un determinado momento que luego, por más que aumentemos la concentración de sustrato, la velocidad no se modifica. Entonces, evidentemente tenemos dos zonas bien claras en este tipo de reacciones enzimáticas o de cinéticas enzimáticas. En una primera, donde se ve que cuando aumenta la concentración, aumenta la velocidad. Entonces, son reacciones de primer orden. Y luego, por más que aumentemos la concentración de sustrato, no aumenta la velocidad. En este caso se verifica que la cinética es de orden cero. Entonces, el tratamiento es un poquito más complejo de estas cinéticas y por este tipo de curvas, una hipérbole cuadrada que para poder analizarlo se hace uso del mecanismo debido a Michaelis-Menten. Para estudiar estas cinéticas enzimáticas hacemos uso del mecanismo de Michaelis-Menten. En este mecanismo se propone que la enzima se una a un único sustrato para dar en forma reversible un complejo enzima-sustrato con una velocidad K1 y una K2. Y este complejo enzima-sustrato en una segunda etapa nos da los productos de reacción más la enzima. Entonces la reacción global sería el sustrato que da lugar a los productos. Si pudiéramos ver los perfiles de concentración de este modelo, entonces la concentración en función del tiempo, el sustrato va disminuyendo en todo momento. Los productos van aumentando cuando aumenta a medida que transcurre la reacción, y el complejo enzima-sustrato aumenta levemente y luego permanece constante, es decir, lo mismo que aparece va desapareciendo y en una concentración muy, muy pequeña. La velocidad, entonces, expresada en función de esta segunda etapa como la constante de velocidad o velocidad específica K3 por la concentración de los reactivos, que en esta etapa es la concentración de este complejo enzima-sustrato. No podemos dejar expresada
nuestra velocidad en función de esta especie, que es difícil de determinar experimentalmente, pero sabemos que la cantidad de enzima inicial, lo que nosotros colocamos en nuestro sistema de reacción, en un determinado tiempo o bien está libre o complejada. Es decir, que podemos despejar la concentración de la enzima libre como la concentración de enzima inicial menos la que forma el complejo. Y por otro lado, hacemos uso del tratamiento del estado estacionario, es decir, nosotros sabemos que esta concentración del complejo enzima-sustrato es constante, entonces la variación de la concentración de esta especie en función del tiempo va a ser igual a 0, y nosotros sabemos que aparece con K1 por la concentración de enzima, por la concentración de sustrato, pero desaparece para formar otra vez, dar lugar otra vez a los reactivos, entonces menos K2, ahora en esta reacción, la que va en el sentido hacia la izquierda, los reactivos serán este complejo enzima-sustrato, entonces menos K2 por la concentración del complejo enzima-sustrato. Y en la segunda etapa también vemos que desaparece, entonces menos K3 por la concentración otra vez del complejo enzima-sustrato. Entonces podemos unir estos dos términos y decir que esta variación del complejo enzima-sustrato en el tiempo va a ser igual a K1 por la concentración de enzima por la concentración del sustrato menos K2 más K3 por la concentración del complejo enzima-sustrato. Podemos pasar este término que tiene un signo negativo al otro lado del signo igual, entonces K1 por la concentración de la enzima por la concentración de sustrato es igual a K2 más K3 por la concentración del complejo enzima-sustrato. Y en vez de poner la concentración de la enzima libre, ponemos, de acuerdo al balance de masa, lo que habíamos visto recién. Reemplazamos igual, hacemos distributiva y nos queda que la constante K1 por la concentración de enzima inicial por la concentración de sustrato es igual a la K1 por la concentración del complejo enzima-sustrato por la concentración de sustrato más K2 más K3 por la concentración del complejo enzima-sustrato. Podemos despejar la concentración del complejo enzima-sustrato, que era lo que estábamos buscando, y nos queda que es igual a K1 por la concentración de enzima inicial por la concentración de sustrato sobre K2 más K3 más K1 por la concentración del sustrato. Si definimos la agrupación, dividimos K1 por K1, multiplicamos y dividimos por K1, nos quedaría que K2 más K3 sobre K1, esta agrupación de constantes de velocidad, la definimos como una Km, una constante que se denomina de Michaelis-Menten, la constante de Michaelis. Y esta constante nos va a dar una idea de la afinidad que tiene la enzima por el sustrato. Esta relación que nosotros decíamos de las constantes de velocidad de nuestro modelo es la constante de Michaelis y nos da una idea entonces de la afinidad de enzima-sustrato. Entonces ahora, en vez de poner toda este cociente de velocidades específicas, ponemos Km. Entonces me queda que la velocidad era igual a la K3 por la concentración del complejo enzima-sustrato. Entonces va a ser igual a la K3 por la concentración de enzima inicial por la concentración de sustrato sobre Km más la concentración de sustrato. Pero esta K3 por la concentración de la enzima inicial, es decir, cuando tengamos la enzima al inicio, es la velocidad máxima que podemos tener en esta catálisis. Entonces, en vez de colocar K3 por la concentración de enzima inicial, ponemos la V máxima. Entonces, la velocidad va a ser igual a la V máxima por la concentración de sustrato sobre Km más la concentración de sustrato. En general, lo que decíamos era que trabajamos con
concentraciones de sustratos iniciales y velocidades iniciales. Entonces, en vez de poner V y concentración de sustrato, lo que vamos a tener es la velocidad inicial igual a la V máxima por la concentración de sustrato inicial sobre Km más la concentración de sustrato inicial. Y esta es la expresión matemática que define esa hipérbole cuadrada que habíamos dicho inicialmente que teníamos para las cinéticas enzimáticas. Entonces, velocidad inicial, esta V máxima, que era este producto, y esta Km, que era una relación de las constantes de velocidad y que me indicaba la afinidad que tiene la enzima por el sustrato. Entonces, esta es la expresión de Michaelis-Menten y es con la cual nosotros podemos evaluar una cinética enzimática. Si nosotros conocemos los valores que tienen esta constante de Michaelis y la V máxima, es decir, que estos parámetros los conocemos, lo que podemos hacer es evaluar cuán grande es uno respecto de otro los términos del denominador, es decir, el Km cuánto más o menos grande es respecto de la concentración de sustratos inicial. Entonces, para simplificar esta ecuación de Michaelis-Menten, entonces si este término, el Km, es mucho mayor que la concentración de sustrato, la concentración de sustrato podría despreciarla. Entonces, la expresión de Michaelis-Menten me va a quedar que es igual a V máxima por la concentración de sustrato sobre Km. Y este es el caso de una cinética de primer orden, es decir, la velocidad va a ser proporcional a la concentración de sustratos elevado a la 1. Primer orden, que era la parte que nosotros decíamos al inicio de nuestra reacción, decíamos que las cinéticas eran de primer orden. Aumentaba la velocidad cuando aumentaba la concentración de sustrato. Y la verificamos con esta expresión de Michaelis-Menten, vale esta expresión. Y en el otro extremo, cuando la Km es mucho menor que la concentración de sustrato, es decir, las concentraciones de sustrato son muy grandes, entonces la velocidad, y hacemos, o sea, lo que despreciamos ahora sería el Km, me va a quedar que la velocidad es igual a la V máxima, y es orden 0, y en este caso es que pasa, todos los sitios de la enzima están ocupados, es decir, esos lugarcitos en donde se producía el complejo enzima-sustrato, ya no hay más lugares, entonces por más que yo ponga más sustrato en el medio de reacción, no va a aumentar la velocidad. Y es esta región que nosotros habíamos verificado que se cumple para las cinéticas enzimáticas. Entonces, este sería la forma de evaluar en estos dos extremos cuáles serían o qué sucede cuando estamos a altas concentraciones de sustrato o a bajas concentraciones de sustrato. Sin embargo, podría ser que no conozcamos los valores de Km y V máxima, entonces necesitaríamos evaluarlo. Entonces, para eso se hace uso de la expresión de Lineweaver-Burke. En este caso, nosotros teníamos la expresión de Michaelis-Menten, que era la velocidad inicial igual a la V máxima por la concentración de sustrato sobre Km más la concentración de sustrato. Hacemos la inversa de esta expresión, 1 sobre V0 es igual a Km más la concentración de sustrato sobre V máxima por la concentración de sustrato. Podemos distribuir este denominador y simplificamos las concentraciones de sustrato inicial y me queda la expresión de Lineweaver-Burke. 1 sobre la velocidad inicial es igual a Km sobre la V máxima por 1 sobre la concentración de sustrato inicial más 1 sobre la V máxima. Esta, nuevamente, como hemos visto en muchos casos, es la ecuación de una recta. Si graficamos
en el eje de las Y 1 sobre las velocidades iniciales y en el eje de las X 1 sobre las concentraciones de sustrato inicial, podremos conocer de la pendiente el valor de Km sobre B máxima y el valor en la ordenada 1 sobre la B máxima. Y conocer entonces esos parámetros que definían las cinéticas enzimáticas. Es decir, nosotros en el laboratorio, como dijimos, analizamos para diferentes concentraciones de sustrato inicial los valores de velocidades iniciales. ¿Se acuerdan esos valores a tiempos iniciales como las pendientes? Entonces después hacemos la inversa y graficamos. Los puntos experimentales nos darían como los que mostramos acá en la figura y podemos calcular de la pendiente el valor de Km sobre B máxima y de la ordenada del origen 1 sobre la B máxima. Entonces si conocemos la ordenada y el dato de la pendiente, podemos conocer tanto Km como B máxima. Y ahí conocemos nuevamente nuestra cinética enzimática. Con esto entonces terminamos el tema 9, que involucra todo lo que es cinética química y cinética enzimática.